parte dice Tabasco. Vamos a iniciar con esta clase número 20 y el tema de hoy va a ser aperturas abiertas y el tema en específico va a ser apertura italiana. En las anteriores clases hemos visto lo que es las aperturas abiertas. En la anterior clase vimos lo que es la apertura gambito de rey y hoy vamos a ver la apertura italiana. Ahorita les voy a explicar cómo se mueve y cómo se juega la apertura italiana. Todas las aperturas abiertas se inician con el peón de E4 o mayormente conocido como el peón de rey. Vamos a ver cómo se inicia esta apertura. Tenemos aquí blancas, negras. 1. Iniciamos con E4. Las negras juegan E5. 2. Jugamos caballo F3. Las negras pueden jugar, mayormente juegan caballo C6. 3. Jugamos alfil C4. Y aquí nos quedamos. Aquí ya es la apertura italiana. La apertura italiana es con las blancas juegas E4, las negras juegan E5, juegas caballo F3, las negras pueden jugar caballo C6, tú juegas alfil C4. A esto se le conoce como la apertura italiana. Ahorita se lo voy a dibujar lo que es el esquema para que puedan apreciar por qué es italiana o cómo se juega. Este es el esquema de la apertura italiana, que es E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Aquí con esta buscan atacar el punto de F. Este esquema es la apertura italiana. ¿Cuál es el significado de la apertura italiana? Es dominar el centro y atacar el peón de F. De F6 de las negras. Ese es el significado de la apertura italiana. Vamos a ver un video en el cual ustedes pueden apreciar más que nada cómo se juega la apertura. Vamos a ver igual partidas más adelante, pero primero quiero dejar en claro cómo se juegan las aperturas, el significado y para qué sirven. Igual les pido de favor que me pueden dejar su nombre completo, si son derechohabientes o son público en general. La apertura italiana es una de las aperturas más antiguas que existen. Después de las jugadas E4, E5, caballo C3, caballo C6, alfil C4, las negras contestan alfil C5, que quiere controlar la casilla de 4 para que las blancas no puedan avanzar con D4 en el centro y al mismo tiempo mantiene abierta esta diagonal y por tanto las blancas no pueden saltar con el caballo a G5
para atacar en el punto F7, cosa que sí que podría ocurrir si las negras hubieran hecho caballo F6 entrando en la defensa de los dos caballos. La apertura italiana también se llama gioco piano, que en italiano significa juego lento, porque normalmente produce un lento juego de maniobras. Ahora las blancas harían C3, amenazando ya jugar D4 y formar un fuerte centro de peones, y ahora las negras harían caballo F6, que es la variante principal, desarrollando el caballo y atacando el punto E4. Ahora está muy de moda entre los jugadores de élite hacer la jugada D3, para defender el peón, entrando en lo que se llama el gioco pianissimo, es decir, juego lentísimo, porque produce un juego muy lento de maniobras, más parecido a la apertura española que a la apertura italiana. El plan de las blancas será expandirse en el flanco de dama para atacar al alfil de C5, se enrocarán corto, podrán hacer la jugada H3 para controlar la casilla G4 de saltos del caballo o que el alfil negro pueda venir a esta casilla clavando el caballo, y después de la jugada torre E1, el caballo de dama podrá venir por la casilla D2, F1, saltará luego a E3 para ir al punto avanzado F5, y las blancas también con G4 podrán atacar en el flanco de rey. Pero ya decimos que esto se parece más a una apertura española que a la apertura italiana. Así que después de la jugada caballo F6, la variante principal continuaría con D4, a lo que las negras responderían E por D4, C por D4, y ahora sería un grave error alfil B3 porque cedería completamente el centro a las blancas. Ahora las blancas ya podrían emprender un fuerte ataque con la jugada E5, atacando el caballo. Si el caballo se retira, a la siguiente seguirán D5 y la ventaja de las blancas será abrumadora. Así que las negras tienen que hacer D5, contraatacando sobre el alfil de C4, pero después de E por F6, D por C4, las blancas continuarían D5, atacando el caballo de C6, las negras lo tendrían que quitar, por ejemplo a B4, y ahora podría seguir dama A4 jaque, atacando al mismo tiempo al caballo, así que única sería C6, ahora capturar el caballo sería un grave error, porque después de dama por B4, las negras harían alfil A5, clavando a la dama y ganándola, por tanto después de la jugada C6, las blancas harían enroque corto, y ahora sí que están amenazando capturar el caballo, por tanto las negras harían caballo por D5, pero después de F por G7, la torre está atacada, por tanto se movería a G8, y ahora las blancas podrían continuar alfil G5 con un ataque muy fuerte. Las líneas centrales están abiertas y el rey negro todavía está en el centro. Así que después de la jugada C por D4, las negras solo tienen alfil B4 jaque, que gana un tiempo, para luego hacer la jugada D5 y romper el centro de las blancas. Antiguamente, en esta posición se jugaba la jugada caballo C3, que da principio al ataque Möller, que sacrifica un peón y produce posiciones tácticas muy tensas, pero ha sido analizado extensamente y las blancas solamente consiguen tablas ante una defensa correcta de las negras. Así que después de la jugada alfil B4 jaque, las blancas hacen alfil D2 y ahora las negras tienen dos posibilidades. Una sería capturar el peón en E4, caballo por E4, a lo que seguiría alfil por B4, caballo por B4, y ahora las blancas pueden recuperar el peón sacrificado con la jugada alfil por F7 jaque. Después de rey por F7 seguiría dama B3 jaque, a lo que las negras contestarían D5, y después de dama por B4 las blancas han recuperado el peón y el rey negro está mal situado. Podría continuar torre E8 para intentar enrocarse artificialmente, y después de 0-0 las negras podrían hacer A5 atacando a la dama, a lo que seguiría dama B3 manteniendo contacto con el peón de B7 y con el peón de D5, y así el alfil de C8 no se puede desarrollar. Las negras podrían continuar A4 atacando nuevamente a la dama, a lo que podría seguir dama E3, rey G8, las negras por fin se enrocan artificialmente y después de caballo E5 las blancas tienen buena posición. Por ejemplo, después de C5, para intentar romper el apoyo al caballo, podría seguir caballo C3 y las blancas van a colocar sus torres en las columnas centrales, van a poder expulsar al caballo negro con la jugada F3, después con la jugada F4 podrán reforzar la posición del caballo en E5 y las blancas están amenazando capturar el peón para atacar sobre el peón aislado que quedaría en la casilla D5. Y la otra posibilidad después de la jugada alfil D2 sería alfil por D2 jaque, a lo que seguiría caballo B por D2 que defiende ahora el peón de E4. Ahora la jugada caballo por E4 no sería buena, con la idea de que si las blancas recapturan entonces hacer D5 y recuperar la pieza, pero las blancas harían D5 y ahora las negras tienen los dos caballos atacados. Por tanto, única sería caballo por D2, a lo que seguiría dama por D2, y el caballo, una vez que se retire,
por ejemplo a la casilla E7, seguiría D6 y después de C por D6, dama por D6, enroque corto, las negras tendrían dificultades para completar el desarrollo de sus piezas. Así que después de la jugada caballo por D2, las negras hacen D5 para romper rápidamente el centro de las blancas. Seguiría E por D5, caballo por D5 y ahora dama B3 atacando el caballo en D5. Ahora las negras tendrían dos posibilidades. Una sería caballo C E7, a lo que podría seguir enroque corto, torre F E1, C6 para reforzar la posición del caballo en D5, a lo que las blancas continuarían caballo E4 y podría seguir caballo B6 y ahora las blancas pueden hacer caballo C5 manteniendo el peón de B7 atacado para que el alfil de C8 no pueda desarrollarse. Después de caballo por C4, dama por C4, las blancas tienen buena posición. Por ejemplo, en caso de que las negras hagan B6 para expulsar al caballo, seguiría caballo D3 y las blancas van a colocar su torre en C1, podrán llevar el caballo a E5 y el otro caballo a B4 y presionar sobre el punto C6 que ha quedado débil. Si ahora las negras hiciesen alfil E6, sería un error porque continuaría torre por E6, sacrificando la calidad pero obteniendo a cambio un ataque muy fuerte. Después de F por E6 seguiría dama por E6 jaque, rey H8 y ahora caballo de E5. Las blancas están amenazando entrar en la casilla de C7 y van a tener un ataque muy fuerte continuando con caballo G5, etc. Y después de la jugada dama B3, la otra retirada sería caballo A5, que ataca a la dama y ataca al alfil. Después de la jugada dama A4 jaque, las negras harían caballo C6, buscando la repetición de jugadas y también amenazando caballo B6 para eliminar el alfil de las blancas. Ahora podría seguir dama A3, evitando que las negras se enroquen. Ahora sería un error caballo B6, porque continuaría enroque largo y las torres van a venir a las columnas centrales y las blancas van a tener un ataque muy fuerte. Así que después de la jugada dama A3, las negras harían dama E7 jaque, a lo que seguiría dama por E7 jaque, caballo C por E7, enroque corto, y la posición está más o menos igualada. Las blancas van a traer las torres a las columnas abiertas y luego van a poder mover su caballo a través de B3 y C5 a una buena casilla. Por su parte las negras querrán reforzar con la jugada C6 la posición del caballo en D5, podrán intentar también desarrollar su alfil por la casilla G4, traerán igualmente las torres a las columnas centrales e intentarán presionar sobre el punto D4 que ha quedado aislado. Y también podrán avanzar en el flanco de dama con A5 para ganar espacio en esta zona del tablero. Otra opción que tienen las negras después de la jugada C3 es la llamada variante cerrada o defensa lequín con la jugada dama E7. Ahora la idea de las negras es mantener el centro y evitar los cambios. Podría seguir D4, ahora sería un error E por D4 porque no es consistente con el plan de las negras, ya que si se abre el centro, la dama N7 estará muy mal colocada porque podrá ser atacada por las torres a través de las columnas abiertas. Así que la idea después de la jugada dama E7 es hacer alfil B6 y sostener el centro en la medida de lo posible. Podría continuar enroque corto, caballo F6, atacando el peón de E4, a lo que seguiría torre E1 y ahora las negras harían D6, sosteniendo el centro y evitando que se abran líneas. Las blancas podrían continuar A4, amenazando A5 para cazar el alfil de B6, a lo que seguiría A6 y ahora las blancas podrían hacer H3 para evitar que el alfil venga a la casilla G4, a lo que podría continuar enroque corto y las blancas harían caballo A3. El plan de las blancas sería expandirse en el flanco de dama con la jugada B4, el caballo de A3 podría reciclarse por C2, E3 y F5, y las blancas también con G4 podrían atacar en el flanco de rey. Las blancas también tienen a su disposición la jugada D5, que atacaría el caballo y cerraría el centro para concentrarse plenamente en el ataque en el flanco de rey. Espero que hayas aprendido las ideas fundamentales de la apertura italiana y puedas aplicarlo en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.